Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Me puedes escribir a mi correo electrónico unconsejodedioshoi@hotmail.com. Puedes oír mis devocionales en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios, en www.radiotierraprometida.com o a través del teléfono móvil con la aplicación TuneIn, indicando Radio Tierra Prometida. Hoy te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo número 39. Génesis 39. Dice la Biblia ahí: Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Yahvé estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Yahvé estaba con él, que Yahvé lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos, y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahvé bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahvé estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José era de hermoso semblante y de bella presencia. Hoy quiero que veamos un poco la figura de José, solamente un poco, porque para esto nos llevaría muchos programas. Solamente vamos a ver este capítulo 39 y no entero, entre hoy y mañana. Vamos a ver un poco sobre la vida de José, la prosperidad, cómo Dios estaba con él y cómo cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos a lo que Dios quiere para con nosotros, vemos cómo Dios está con nosotros, como estaba con José. Lo primero que vemos aquí es: llevado pues José a Egipto. Primero, José, sus hermanos, por celos, por envidia, lo venden a unos ismaelitas y lo llevan a Egipto. Llevado a una tierra extraña, a un pueblo, una nación extraña donde él jamás había conocido a nadie allí y jamás había salido de su entorno, de su rebaño, de sus hermanos y de sus padres. Pero para él esto fue un antes y un después en su vida. Fue muy grande, muy fuerte lo que le ocurrió a su vida, que tus hermanos, por celos, por envidia, te vendan. Pero todo era un propósito en su vida. Todo era un plan de Dios que tenía preparado para su vida y para sus hermanos. Entonces Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Potifar, un hombre de dinero, un hombre con poder, lo compra. Le gusta lo que ve en José y lo compra, y se lo lleva a su casa, como esclavo, lógicamente, al principio como esclavo, porque no era nada, era un simple hebreo que había sido comprado como esclavo, solamente eso. Pero nos dice el versículo 2 del capítulo 39 de Génesis: pero Yahvé estaba con José. No olvides esto, Yahvé estaba con José. Cuando Dios está con alguien, no tiene de qué temer, no tiene de qué entristecerse, porque sabe que está siendo parte del engranaje de Dios,
en algún acontecimiento. Está siendo parte, está siendo un diente simplemente, un diente solamente, en una gran maquinaria. Podríamos llamarlo así. Pero Yahvé estaba con José, dice el verso 2, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Mira la diferencia. Un esclavo que es salido de su ambiente, de su entorno, que es llevado a Egipto, comprado por un hombre de poder, un hombre con dinero, pero que Dios estaba con él. Y ahora llega a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. O sea, figúrate cómo Dios levanta a las personas que lo tienen a Él como su Señor y Salvador. Mira el ejemplo, dice el verso 3, vio su amo que Yahvé estaba con él, que Yahvé lo hacía prosperar en todas sus empresas. O sea, Potifar lo analiza, lo observa, lo ve cada día y ve la disposición, la sabiduría, la organización. Ve que eso es algo diferente porque no lo había visto jamás en ningún esclavo y no lo ha visto jamás con ninguna otra persona. Y sí lo ve con él. Vio su amo que Yahvé estaba con él, que Yahvé lo hacía prosperar en todas sus empresas. Lo veía y decía, este hebreo no es normal, porque de ser esclavo a ser una persona que hace y deshace, que distribuye, que organiza, que tiene carisma, que los otros se someten a él y lo obedecen porque ve que cuando hace las cosas las hace bien. Dice el verso 4, así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Ves? Como cuando hacemos la voluntad de Dios, los otros lo ven y ven en nosotros algo diferente. Ven que somos personas responsables, personas prósperas, personas con sensatez. Y dice que desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahvé bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahvé estaba sobre todo lo que tenía. Dice la Biblia que Dios bendice la casa del egipcio porque en esa casa vive un hijo de Dios, pero un hijo de Dios que hace la voluntad de Dios, un hijo de Dios que se somete a la voluntad de Dios, un hijo de Dios que no lo hace de boca, sino que lo hace de verdad. Y lo vamos a ver mañana. Un hijo de Dios que tiene a Dios como su Señor y Salvador, pero de verdad. Porque dice la palabra que Dios bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía. Figúrate, la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía. Tanto los animales, el ganado, la cosecha, la siembra, la siega, los esclavos, las esclavas, la economía, todo lo que tenía Potifar era bendecido porque Dios estaba con José. Porque había una persona allí puesta por Dios para ser ejemplo a los demás. Tanto en la casa como en el campo. Todo era prosperado por la mano de Dios. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea, daba a entender, mira José, te hago responsable, te hago capataz de todo lo que tengo. Encárgate tú, sé tú el responsable. Trata tú con los esclavos, trata tú cuando vayas a vender o cuando vayas a comprar. Sé tú el responsable, encárgate de todo que yo estoy en otros asuntos. Todo lo deja en manos de él. Y no se preocupaba de ninguna cosa, solamente de que haya comida en casa. De que no falte la comida en casa. De que cuando yo venga o salga, nadie pase hambre, ni animales, ni personas. Todo vaya bien. Y sigue diciendo el verso 6, José era de hermoso semblante y bella presencia. Aquí, eso es lo que vamos a ver mañana. José era de hermoso semblante y bella presencia. Aquí ya vamos a ver cómo ahora el Señor permite la tentación en José.
permite que sea tentado para ver si realmente José es el hombre que ha puesto Dios en su casa como hijo de Dios para ejemplo y testimonio, repito, para ejemplo y testimonio de un verdadero israelita, para ejemplo y testimonio de un verdadero hijo de Dios en la tierra. Porque dice la Biblia, era hermoso semblante y bella presencia. No solamente estaba capacitado para llevar todas las posesiones de Potifar, sino que además era un hombre atractivo. Por eso vamos a ver mañana cómo lo hizo José, cómo supo llevar las dos cosas hacia adelante. La obediencia a Dios y el respeto también a su señor, entre comillas, Potifar, el que lo tenía empleado. Dios te bendiga y te guarde. Te espero mañana. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.